programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Madres venezolanas convertidas en cabeza de familia debido a la ausencia paterna. ¿Y el padre? No, el padre no, nada que ver con ella. ¿Por qué, señor? No sé, no. Después que me dejé de él se desentendió de las niñas. Mujeres sacrificadas que luchan con sus hijos para salir adelante en medio de la adversidad. Siempre la mujer es la que queda sola y luchando. Porque nosotros somos más emprendedoras que los mismos hombres, pues. Nosotros siempre salimos para adelante para todo. Cambia el hombre siempre, se va, y entonces uno tiene que, porque son mis hijos y yo tengo que echar para adelante con ellos. Historias de vida, radiografía de nuestra sociedad. Tragedias que enlutan a familias venezolanas en la que la mano del hombre representa un factor determinante. Una persona que tenía muchos planes y de la noche a la mañana que se queden así frustrados en tan solo un segundo, y por la imprudencia de esas personas, porque lamentablemente no tenían las medidas de seguridad que eran necesarias. Falta de políticas en planificación urbana nacional aumentan el riesgo de sucesos en materia de desastres. Mientras no haya un consenso de un país global en el cual estén aceptadas todas las voluntades y visiones de todos los ciudadanos, especialmente en este caso tan específico, que requiere mucho criterio técnico, de los técnicos de más alto nivel que hay en el país que pueden desarrollar esa visión, entonces cada quien actúa de manera desarticulada, los pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos nos suman para una gran visión de país que mejora y que progresa, y de esa forma entonces se puede sentir que la planificación no existe y que los esfuerzos separados se pierdan. Precaria cultura preventiva debido a situaciones de desastres amenaza a la población venezolana. Es una ardua lucha, nos falta mucho, tenemos un norte común, pero realmente necesitamos demasiados recursos y a veces ponernos de acuerdo dentro de las organizaciones voluntarias para tener y hablar un solo idioma. Catástrofes humanas. Hemos aprendido... Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto, enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden, con su nombre y apellido, seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook en la página de Televen. Quienes hacen análisis social señalan que las historias de vida suministran información muy valiosa para conocer de forma fidedigna nuestra sociedad. En el reportaje que veremos a continuación abordamos uno de los temas que más preocupa a quienes trabajan y estudian los fenómenos sociales. Nos referimos a la vulnerabilidad que enfrentan las familias venezolanas y la cada vez más evidente presencia de la madre como único jefe del núcleo familiar. Veamos. En Venezuela, 50,3% de la población es femenina. El papel de la mujer se torna cada vez más importante en el país, y más cuando asume el rol de jefa del hogar, ya sea por abandono de su pareja o por ser madre soltera. Uno tiene que echar para adelante sola o acompañada. Las dos cosas tienen que hacerlo porque esa es la ley de la vida. Como diría mi abuela oriental, un parcho mal pegado yo creo que no es la idea. La mujer venezolana gradualmente está asumiendo más obligaciones que el hombre, como la jefatura del hogar, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística. El año pasado, 39% de los hogares venezolanos dependía principalmente de una mujer. Hace 10 años, esta cifra se ubicaba en 29% y hace 20 años en 24%, con lo que se observa una tendencia creciente en las jefaturas femeninas del hogar. Historias de vida, radiografía de nuestra sociedad. Esta buhonera de la capital tiene dos hijas, una de 15 y otra de 12. Ella es sostén de su hogar. Forma parte del 80% de las familias matricentradas en Venezuela. ¿Y el padre? No, el padre no, nada que ver con ella. ¿Por qué, señor? No sé, no. Después que me dejé de él se desentendió de las niñas. La familia matricentrada es la familia propia que nosotros tenemos como predominante en el país.
la familia que forma el Fondo Cultural de Venezuela, desde tiempos coloniales, desde tiempos de la invasión europea al país, que descontrola o descompone las familias tradicionales que venían de los indígenas, pero que también eran muy variadas, pues no podemos hablar de una. Y se establece un tipo de familia muy original, propio nuestro y de algunas zonas también de otros lugares, pero fundamentalmente nuestro, y que consiste en que la madre es el centro de la familia con los hijos y el padre no tiene una función estrictamente familiar, o sea, del núcleo de la familia, de pareja y demás, sino que tiene una función tangencial a la familia. De acuerdo a un estudio de la CEPAL UNIFEN, en el año 2004 estimaba que en el 90% de los hogares en Latinoamérica, donde la cabeza de familia es una mujer, no hay pareja masculina. Para el año 2005, el 86% de los hogares nucleares urbanos, es decir, conformados por padre, madre e hijos, tenían al frente de los mismos a una mujer como jefa. Los expertos señalan que la presencia de mujeres solas es sin duda una desigualdad genérica dentro del patrón de la jefatura de otros países europeos, donde la figura del padre, madre e hijos son el núcleo de la familia. En Venezuela, este patrón es el que más se acentúa en América Latina. Por casi 200 años, los venezolanos, primero españoles, después criollos, los hombres, estuvieron en la frontera. O sea, la frontera entre el territorio ocupado y la zona indígena, y en esos lugares, en la frontera, lo que había era una mujer, eran mujeres, pues las indias, y vamos a llamar el hispanizado, o el español, o el criollo, que estaba en la frontera, bueno, se unía a una de estas indias, le dejaba unos hijos y después cambiaba, después o avanzaba a la frontera, o él regresaba, entonces venía otro, y ahí se fue formando ese tipo de manera de entender la familia, manera de entenderla que se convierte en cultura. Y aun cuando tú llegas en los momentos actuales a que puedes tener una familia con pareja, sin embargo el trasfondo es pensarla de esa manera. De tal manera que la figura paterna o el padre pues queda siempre como marginal, aun cuando esté dentro de la familia está a un lado, pues vamos a ver. Esta señora tiene 3 hijos, también trabaja de buhonera en Petare. Ella con este oficio informal ha levantado a su familia. Bueno, fuerte, pero gracias a Dios mis hijos me han salido muy buenos. Yo prácticamente que son todos profesionales. De acuerdo a estudios de la CEPAL, en la mayoría de los países subdesarrollados se han encontrado una mayor proporción de hogares con jefatura femenina entre las familias pertenecientes a los estratos pobres de la sociedad, presentando por tanto una mayor vulnerabilidad, exclusión y menores oportunidades de acceso a servicios, recursos y en general a un bienestar básico para dichas familias. Sin embargo, en Venezuela, esta conformación de familia obedece a otros patrones culturales más que de pobreza. Este tipo de familia existe entre los pobres, lo mismo que entre la clase media, lo mismo que entre los ricos, incluso en Venezuela. De manera que no está ligada necesariamente a la pobreza, ni es productora de pobreza, ni es consecuencia de la pobreza, propiamente hablando. Lucila tiene 4 hijos, también los ha criado sola. ¿Le ha tocado que criarlos usted sola o...? Sola. ¿Y su esposo? Separado. O sea, de mi padre y mis hijos dejados. ¿Por qué, señor? Bueno, cosas que pasan de la vida. Ser madre solas, sin el apoyo de sus parejas, ha sido, para la mayoría de las encuestadas, difícil por la poca preparación académica, pues la mayoría de las entrevistadas no culminaron sus estudios de bachillerato por salir embarazadas muy jóvenes. ¿Por qué no funcionó la relación? ¿Problema? Los hombres siempre terminan yendo. Sí. ¿Por qué cree usted que pasa eso aquí en Venezuela? No sé. La mujer es la que queda sola y luchando. Porque nosotros somos más emprendedoras que los mismos hombres, pues. Nosotros siempre salimos para adelante para todo. En cambio el hombre siempre, se va, y entonces uno tiene que, porque son mis hijos y yo tengo que echar para adelante con ellos. En algunas oportunidades la realidad contrasta con las estadísticas. De acuerdo al informe Panorama Social de América Latina 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la pobreza e indigencia en América Latina disminuyeron. Sin embargo, en el mismo informe, la pobreza en Venezuela creció con un leve incremento de sus tasas de pobreza e indigencia de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales. Cuando las élites tratan de organizar el país, lo organizan con una mentalidad y un punto de vista que no tiene nada que ver con la real sociedad nuestra. Y eso es uno de los graves, para mí, si no el problema más importante de fondo, uno de los más importantes. Ni derecha ni izquierda, ni tradición de cuarta o quinta república, todos
cuando son élites, cuando tienen que organizarlo, piensan de la misma manera y están completamente fuera de lo que es la realidad de la vivencia y de la práctica de vida de la mayoría del país. Esta señora es una muestra de la crisis económica. Ella tiene 60 años, es de Carúpano, estado Sucre, y tiene 5 hijas. Vende CDs en la calle de Caracas para mantenerse. No tengo esposo. ¿Por qué, doña? No, últimamente es mejor vivir sola antes que con hombres. Ahorita los hombres casi ninguno sirve. Todos lo quieren fácil y para mí ahorita los hombres, muchos, el 10%. Son responsables a su casa, a su hogar. En la próxima parte, pobreza, delincuencia y violencia doméstica, graves consecuencias por fallas en políticas públicas orientadas a la familia. La primera cosa es que las élites conozcan y reconozcan lo que hay y no lo reconozcan en términos de negatividad. Se producen disrupciones que muy probablemente tienen que ver con el hoy, por ejemplo, delincuencial nuestro, con el hoy de la pobreza nuestra. Y más adelante, catástrofes humanas que advierten sobre carencias en medidas de prevención. Es una ardua lucha, nos falta mucho, tenemos un norte común, pero realmente necesitamos demasiados recursos y a veces ponernos de acuerdo dentro de las organizaciones de voluntarios para tener y hablar un solo idioma. Ya venimos.